Esta es la Kitbe HaKodesh israelita restaurada, 5997 en audio. Hoy vamos a leer el Sefer de Kefá Aleph. En español, Primera de Kefá. Capítulo 1. Kefá, Cheluf de Yahshua HaMashiach, a los Yisraelim expatriados en la dispersión en el Ponto, Gelash, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh, el Abba, por la santificación del Ruach, para obedecer a Yahshua HaMashiach y ser rociados con su sangre. Que la Bajesed y la Shalom se les multipliquen. Baruch atah Yahweh Elohe, Abba de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien según su grande Rahem nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yahshua HaMashiach de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada desde los Shamaim para ustedes, que están guardados por el poder de Yahweh mediante la Emuná, para la salvación preparada para revelarse en el tiempo final. En esto ustedes se alegran, a pesar de que, por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su emuná, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de Halel, Tiferet y Kabod en la revelación de Yahshua HaMashiach. A él ustedes lo aman, sin haberlo visto. En él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en él se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el objetivo de su emuná, la salvación personal. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los Nebim que profetizaron de la Bajesed, inmerecida y que fue reservada para ustedes. Ellos escudriñaban en los Nebim para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Ruach del Masíaf que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venirle al Masíaf después de ellas. A ellos se les reveló que, no para sí mismos sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han anunciado los que les han predicado la Besorá por el Ruach de Kadusá, enviado del Chamach, cosas que hasta los Malachim anhelan contemplar. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la Bajesed que se les va a traer cuando se revele Yahshua HaMashiach. Como Binei obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían, cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado escados, también sean cados ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito, sean cados, porque yo soy cados. Y si invocan como Abba a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, conduzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Masías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, Alaemet, estuvo preparado desde antes de la fundación del Olam, pero se ha manifestado en estos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él, creen ustedes en Yahweh Elohe, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado Tiferet, para que su emuná y esperanza estén en Yahweh Elohe. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la Emet para un Ahabá fraternal no fingido, muéstrense Ahabá unos a otros ardientemente y con un leb puro. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por medio del Adabar de Yahweh Elohe que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda su tiferet es como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, pero la Adabar de Yahweh permanece para siempre. Este es el mensaje de la Besorá que se les ha anunciado. Capítulo 2. Ya que han dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Desen como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Rabí Yahshua es bondadoso. Acérquense a él, que es la piedra viva, rechazada en Emet por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también se les use a ustedes, como piedras vivas para edificar una vallita espiritual, para que sean un sacerdocio cados, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales, agradables a Elohe por medio de Yahshua HaMashiach. Porque la Tanaj contiene esto, miren, pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Y el que crea en él, jamás quedará avergonzado. De manera que, para ustedes los que creen, es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan,
siendo desobedientes al mensaje, pues para eso mismo fueron conocidos y destinados por Yahweh. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación Kados, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado régimen, pero ahora han alcanzado régimen. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y israelíes expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Tengan una conducta ejemplar entre los goyim, para que en lo que ellos los calumnien a ustedes, como a malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Yahweh Elohé en el yon en que él los juzgue. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Masíaj, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido puestos por él para el castigo de los que hacen el mal, y para la jalel de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Yahweh Elohé, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Actúen como libres, y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer libertinaje, sino como abadim de Yahweh Elohé. Honren a todos, amen a los Ahaim, respeten a Elohé, honren al rey. Ustedes, abadim, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Porque esto es aceptable, si alguien soporta aflicción y padece injustamente por motivo de su conciencia para con Yahweh. Porque, ¿qué de notable hay si soportan cuando los abofetean por cometer pecado? Pero si los soportan cuando hacen el bien y los afligen, esto sí es aceptable delante de Yahweh Elohé, pues para eso los llamaron, porque también Yahshua HaMashiach sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus sendas. Él no cometió jamás pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia, a Yahweh Elohé. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes están sanados. Porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y supervisor de sus vidas. Capítulo 3. De igual manera, ustedes esposas, estén sujetas a sus esposos, para que, si algunos no obedecen al adabar de Yahweh, también sean ganados sin un adabar por medio de la conducta de sus esposas, al observar su reverente y casta manera de vivir. Que su interés no sea el adorno exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni ropa lujosa, como hacen las goyim, sino que sea la persona interior de Lev, en lo incorruptible de un ruaj tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Yahweh Elohé, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas cadosim mujeres que esperaban en Yahweh y estaban sujetas a sus propios esposos. Así Sara obedeció a Abraham, llamándolo Adón, y ustedes han venido a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Ustedes, esposos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la esposa, como a vaso más frágil, y como a coherederas del favor inmerecido de la vida, para que sus tefilot no tengan obstáculos. Finalmente, sean todos en la cajal, de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, teniendo regem y siendo humildes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, den verajot, pues para esto los han llamado, para que hereden verajot. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos debe refrenar su lengua del mal, y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la shalom y sígala. Porque la mirada de Yahweh está sobre los sadikim, y sus oídos están atentos a sus tefilot. Pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerles daño si son celosos por el bien? Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, sean siempre aseret. Por lo tanto, no se amedrenten por temor a ellos ni se turben. Más bien, santifiquen en sus levavot a Yahshua HaMashiach como soberano, y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto. Tengan buena conciencia, para que en lo que hablan mal, queden avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en el Masíaj. Porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh Elohé así lo quiere, que haciendo el mal. Porque el Masíaj también padeció una vez para siempre por los pecados,
el tzadik por los injustos, para darnos a conocer a Yahweh Elohé. Amasiah Yahshua sufrió a la Emet la muerte en la carne, pero recibió vida por el poder de Abinu Yahweh, mediante el cual también había ido y predicado a los Roajim encarcelados en prisiones reservadas para ellos, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noaf la paciencia de Yahweh Elohé esperaba, mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, no en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh mediante la resurrección de Yahshua HaMashiach. Ahora él, Yahshua, después de ascender al Chamaj, está a la diestra de Yahweh Elohé, y los Malachim, las autoridades y los poderes celestiales están sujetos a él. Capítulo 4. Así que, ya que el Masías ha padecido en la carne, ármense ustedes también con la misma actitud. Porque el que ha padecido en la carne, ha roto con el pecado, para que ustedes también puedan romperlo, y así puedan vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones humanas, sino en la voluntad de Yahweh Elohé. Porque ya es suficiente con haber hecho en el tiempo pasado la voluntad de los que vivían sin Torah, andando en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes a otros Elohim y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje, y por eso los insultan y os señalan. Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto se les anunció la besorá a los que ahora están muertos, para que, después de recibir la sentencia común a todos los hombres en cuanto a la carne mortal, vuelvan a vivir por el Ruach según Elohé. El fin de todas estas cosas se acerca. Así que ahora, sean prudentes y manténganse alerta en la tefilat. Sobre todo, tengan entre ustedes una Jabá ferviente, porque el Jabá cubre una multitud de errores que hacen daño a los demás. Hospédense unos a otros sin murmuraciones, de todo led. Cada uno ponga al servicio de los demás a Jaim, el don que ha recibido de Yahweh, como buenos administradores de la multiforme bajezet de Yahweh Elohé. Si alguien habla, que hable siempre, conforme a las de Barim aprendidas de Elohé. Si alguien presta algún servicio a la Cajal, que sirva conforme al poder que le da Elohé, para que en todas las cosas Yahweh Elohé sea glorificado por medio de Yahshua HaMashiach, a quien pertenecen la Tiferet y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones del Mashiach, para que también cuando se revele su Tiferet se gocen grandemente con él. Sepan ustedes, que cuando los insultan por el Shem del Mashiach, sea Nazaret, porque el poderoso Ruach de Yahweh Elohé reposa sobre ustedes. Así que, ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como seguidor de Yahshua, no se avergüence, más bien, de Tiferet a Yahweh Elohé en ese Shem. Porque es necesario que el juicio comience primero por la Bayit de Elohé. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen a la besorá de Elohé? Y si el tzadik con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Por eso, los que sufren según la voluntad de Elohé, que encomienden sus vidas al fiel Creador, haciendo siempre el bien. Capítulo 5. A los roim y moreim entre ustedes les exhorto, yo roe y moré también con ellos, testigo de los sufrimientos del Masíach y también participante de la Tiferet que se ha de revelar. A ustedes, llamados a este servicio, les digo, apacienten el rebaño de Yahweh que está a su cargo, cuidándolo no por obligación, sino de buena voluntad según Elohé, no por ganancias deshonestas, sino de lev, no como teniendo dominio sobre los que están a su cuidado, sino como ejemplos para el rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los Roim, Yahshua, ustedes recibirán la inmarchitable corona de Tiferet. Asimismo, ustedes, jóvenes, estén sujetos a los Moreim, y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Yahweh se opone a los arrogantes, pero da su bajezed a los humildes. Así que humíllense bajo la poderosa mano de Yahweh para que Él los exalte al debido tiempo. Déjenle a Él todas sus preocupaciones, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios y manténgase siempre alerta, pues su adversario, el acusador, está como un león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar.
Opóngansele, pero firmes en la emuná, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus Ajaim en todo el Olam. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Eloé de toda Bajeser, quien los ha llamado a su eterna Tiferet en el Masías Yahshua, él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A él sea el dominio por los siglos. Amén. Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un ají fiel, para exhortar y testificar que esta es la verdadera Bajeset de Yahweh Eloé. Estén ustedes firmes en ella. Los saluda la caja al que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y también Mardokai, mi ben en la emuná. Salúdense unos a otros con un saludo de Ahabá. La Shalom sea con todos ustedes que están en Hamasiach. Esta fue la lectura del libro de Primera de Pedro. Los esperamos en la continuación de la Kitbe Jacodes Israelita Restaurada, 5997 en audio.